En el día de hoy presentamos en Villafrechós la Quadrant 5200 Evolution 2. El primer elemento a destacar es el enganche superior con bola, que va homologado también a la bola del tractor, con accionamiento en la toma de fuerza de 1000 revoluciones. A diferencia de las anteriores Quadrant, la Evolution 2 incluye un picú con esa anchura de 2,35 y dos levas que, a diferencia de otras máquinas que hay en el mercado, recogen el material siempre de frente y entran en perpendicular ese material hacia el rotor, o bien alimentador o bien rotor picador. En este caso, la máquina que tenemos en el campo es un rotor alimentador, que a su vez es alimentado con unas paletas que nosotros denominamos Power Feeding System, con una alimentación continua a ese rotor. Cuando estamos hablando de rotor picador, tenemos disposición de 25 cuchillas o 51 cuchillas, y a su vez esas cuchillas son seleccionables desde el exterior con una vía llave. La precámara es una precámara ajustable hidráulicamente en 3 posiciones. Como novedad, en este caso, en la cámara principal, en la Evolution 2, se han cambiado los rodillos principales de accionamiento del pistón. Estos rodillos se han sobredimensionado, con esas pistas también sobredimensionadas, ampliando el doble de lo que es la anchura de pista, y a su vez se le han integrado engrasadores que, en este caso con un engrase manual bastante sencillo, se pueden mantener perfectamente este sistema de rodadura. También se le han incluido unos sistemas de rascadores que eliminan toda la suciedad en esa pista y que pueda quedar en ese pistón, de tal forma que se alarga lo que es el servicio y el mantenimiento de la máquina, al no tener ese acúmulo de material, de paja o de restos de fibras que se va alojando. Otra de las particularidades que tiene esta máquina es todo el refuerzo, tanto en el canal superior como en el canal inferior, ese canal de casi 4 metros, unos 3,90 metros de longitud de canal, de tal forma que las abrasiones de los distintos materiales que se puedan empacar, de cualquier fibra, tanto si puede ser de un cereal de paja, de trigo, de cebada, de centeno, triticale, así como también maíz, ese material de altas prestaciones endurecido alarga todavía mucho más la vida de la máquina. Y un elemento muy clave ha sido también el cambio de software a la hora de aplicar la densidad automática en la cámara de prensado. Esto ya lo teníamos en la Evolution 1 y en la anterior, pero con la característica de que cuando la máquina deposite la última paca en el suelo, la última presión de empacado se queda grabada en el terminal, en el módulo de la máquina, de tal forma que cuando vuelve otra vez el material a llenar la cámara principal de compresión, la máquina no va a entrar en sobrepresión, sino que va a seguir manteniendo la presión de trabajo según la densidad que hayamos prefijado en el terminal. Y muy importante, y es novedad también en este tipo de máquinas Evolution 2, con la descarga, con el plegado de la rampa automático, en este caso desde la cabina. Podemos preseleccionar desde el propio terminal de la máquina y podemos abrir y cerrar la rampa desde la propia cabina. Ya hablando de lo que es la estructura de la máquina viene equipada de serie con eje tándem direccional, con ruedas superbalón de 620 milímetros de anchura, y sobre todo está dimensionada para lo que es el manejo, el traqueteo por caminos y su desplazamiento por los campos. Como sistema de atado, la Quadrant 5200 tiene 6 atadores de nudo sencillo, de tal forma que la máquina siempre va a estar atando en tensión, asegurando un nudo perfecto, con un atado suave y un atado seguro. Para garantizar esta prestación y esta funcionalidad de la máquina, tenemos el turbofan,
exclusivo de Claas, donde se ha cogido una turbina de las cosechadoras Trion o Lexion y mediante dos motores eléctricos que hacen de difusores se garantiza una completa limpieza en el sistema de atado. Otra de las particularidades de la máquina es el expulsor de pacas, que puede ser regulado, en este caso opcional, instalado en la máquina desde el propio terminal de la cabina. Esta prestación es dada gracias al plegado hidráulico de la máquina. Esta sería la pantalla de trabajo de la máquina, donde veríamos el largo de paquete, la densidad de paja de paquete que queremos, que puede ir desde 0 hasta 100. En la siguiente barra veríamos la presión de la máquina y en la última barra la capacidad de la máquina para empacar. Este numerito serían los paquetes que llevamos en este campo. En el siguiente veríamos para poner o quitar la precámara de la máquina. Este 5 centímetros son la cantidad de empaque que está metiendo la máquina, la cantidad de pastilla. En la siguiente veríamos la precámara, los ciclos que va haciendo, depende del material que haya en el campo. En la siguiente veríamos la presión de la máquina. En la siguiente veríamos las pistonadas por minuto que nos está dando la máquina. Luego veríamos la humedad del material y la última barra sería el peso instantáneo por paquete. Estas dos flechas nos indican por dónde está entrando el material a la máquina, si por el lado izquierdo o por el lado derecho. Aquí veríamos la cámara para verla en grande. Todos los ajustes tanto de fruto como de paquete, largo y densidad de paquete. El tema de contadores, que tenemos el total, el diario y por cliente. Podemos renombrar los clientes y nos daría las toneladas totales que hemos hecho en cada cliente, los largos de paquete que hemos hecho en ese cliente y el tiempo que hemos tardado.